Dios, hermano. Hermano, pues bueno, gracias a Dios la oportunidad que nos da una vez más de estar con ustedes y poder estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Y hermano, vamos hoy a estar teniendo nuestro estudio ahí basado en el Evangelio según lo relata Lucas, ahí en el capítulo 3. Vamos a estar leyendo, hermanos, y de ahí vamos a sacar nuestro tema de esta tarde. Lucas capítulo 3. Dice la palabra de Dios, hermanos, vamos a leer primeramente para ubicarnos en la historia que vamos a estar, en la cual vamos a estar basándonos. Lucas capítulo 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Ituria, de la provincia de Traconite y Lisania tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa y preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo, a todos yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan, a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Hasta ahí hermano la lectura. Bien hermano, pues vamos a estar analizando en este pasaje y vamos a aprender hoy acerca del arrepentimiento, hermanos. Vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Mire que estamos viendo aquí ya la vida de Juan el Bautista, ya cuando él empezó, ¿verdad?, a predicar en aquellos años. Y Lucas, como lo hemos dicho anteriormente, cuando empezamos este libro, Lucas dijimos que se dio la tarea de investigar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos que fue un trabajo arduo de mucho tiempo en el cual él investigó no solamente acerca de la vida de Jesús, sino además también dijimos que él habló acerca de los hechos de los apóstoles. Y hermanos,
aquí nos da una muestra de cómo él sí investigó a detalle, porque nos va a decir con exactitud la fecha en la que sucedieron estas cosas. Es lo primero que podemos ver y notar en este capítulo 3. Y él nos empieza a decir, por ejemplo, que lo que sucedió en el año 15 del imperio de Tiberio César, el gobernador de Judea, dice, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, o sea, no nada más nos dice en qué año del gobernador Tiberio estaban, sino además nos dice que otros gobernantes estaban gobernando contemporáneos a Tiberio. Y además nos dice también que había otro que se llamaba Herodes tetrarca de Galilea, y también había otro que se llamaba Felipe, que también era tetrarca, y también Lisanias, tetrarca de Abilinia. Entonces nos dice estos personajes que salen ahora sí que a relucir en esta historia, porque son contemporáneos a Juan el Bautista. ¿Okay? Pudiéramos irnos a investigar fechas, y se dice, hermanos, que Tiberio César vino a suplir a Augusto César en el año 14. Y si estamos aquí en el año, dice 15, entonces estamos hablando de que estaban en el año número 29, ¿verdad? Desde el año 14 que Tiberio suplió a Augusto, entonces ya están en el 15 de él, de su gobierno, entonces ya están en el año 29, hermano. Obviamente, esto es un cálculo que sacamos por la información que Lucas nos da y por la información que la historia nos da respecto a los gobernantes de esas épocas. Obviamente también, hermanos, en aquellos años las fechas no se daban como ahora las damos, ¿verdad? Esto se vino a implementar después. Por ejemplo, ahora estamos en el año 2025 después de Cristo, pero en aquellos tiempos pues eso no estaba todavía implementado. ¿Ok? Entonces Lucas nos da una referencia de qué gobernantes estaban contemporáneos a Juan el Bautista. Y luego nos dice, hermanos, de cuál era la misión de Juan el Bautista, cuál era su objetivo de venir aquí, ¿verdad? Por el cual Dios lo envió. Y el objetivo era porque Dios ya lo había profetizado y Juan estaba dentro del cumplimiento de esa profecía de un hombre que habría de venir antes del Mesías y que habría de predicar el arrepentimiento, predicar a los judíos para que esta gente tuviera el corazón preparado para cuando el Señor, el Mesías, viniera. Esa era la función de Juan el Bautista. Bueno, pero el tema que quiero ver es acerca del arrepentimiento que está ahí en el versículo 7. Es el mensaje que Juan les daba a quienes venían a él a ser bautizados. Las multitudes venían a él a ser bautizados. Ahora, el bautismo que Juan enseñaba, según el versículo 3, dice que el bautismo que él enseñaba, dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, dice, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, él venía predicando, hermanos, acerca de un bautismo. Venía la gente escuchando el mensaje y ellos se venían bautizando en señal de arrepentimiento, podríamos decirlo así. La gente se arrepentía de sus maldades, se arrepentía de sus pecados, y si estaban arrepentidos, los bautizaba Juan en el Jordán, y entonces ellos ya podían decirse que pues venían a ser discípulos. Además de esto, ¿verdad? Entonces, vemos en el versículo 7, dice, y él les decía a las multitudes, ¿qué les decía? Que salían para ser bautizadas por él. Oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Fíjense, hermano, lo primero que podemos ver aquí, ¿verdad? Es que Juan el Bautista hace una crítica, está haciendo una expresión acerca de estas personas que vienen a él al bautismo. ¿Y por qué dice esto Juan? Bueno, porque en otro pasaje, por ejemplo en Mateo capítulo 12, versículo 34, usted se acuerda que la Biblia nos dice, Mateo nos describe, que también los fariseos venían a este bautismo. Los fariseos, los sacerdotes, algunos judíos que profesaban y seguían la ley de Moisés, también venían a su bautismo. ¿Pero por qué venían a su bautismo, hermanos, los fariseos? Bueno, porque en primer lugar querían quedar bien con el pueblo, porque el pueblo tenía a Juan el Bautista como un profeta de Dios. Entonces, muchos venían a él para ser bautizados,
pero en primer lugar lo hacían para quedar bien ante los ojos del pueblo. Otros lo hacían porque sentían algún tipo de remordimiento y culpa. ¿Ok? Está bien. Pero Juan nos va a enseñar, hermanos, que eso no lo es todo. Lo primero que podemos ver es, hermanos, que existe el peligro de un arrepentimiento superficial o un arrepentimiento, digámoslo, falso. ¿Sí? Es decir, estas personas, por eso él los llama generación de víboras, ¿verdad? Quien les advirtió de la ira venidera. Es decir, que ellos solo estaban yendo para, digamos, para no sentirse culpables. Como diciendo, si este mensaje y este hombre son de Dios, pues vamos a hacer lo que nos dice. Vamos a bautizarnos para estar bien con Dios o para no sentirse culpables. Pero no estaban siendo arrepentidos, no se estaban arrepintiendo genuinamente. Entonces vemos que él nos habla, él expresa esto, hermano, porque las personas que venían a él no estaban haciendo las cosas como él esperaba, como él las predicaba. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué les dice esto? Porque ellos cómo expresaban, según lo que Juan está diciéndonos aquí, ¿cuáles eran las expresiones de estas personas que venían a él? Dice, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Fíjense las expresiones de estas personas. Ellos decían, y se lo dijeron al Señor Jesús, ¿se acuerdan? Que el Señor Jesucristo, ellos le dijeron al Señor Jesucristo, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Y hermano, aquí vemos otra vez a estos judíos expresándose con Juan diciendo, nosotros somos descendientes, somos del linaje de Abraham, nosotros no necesitamos de este profeta. Es más, vamos a bautizarnos, pero solo porque para que el pueblo vea que también nosotros estamos con él. Pero realmente estos hombres que venían a bautizarse no estaban realmente haciendo frutos de arrepentimiento, realmente ellos no estaban arrepentidos. Realmente ellos no querían hacer un cambio en sus vidas, solamente se bautizaban en primer lugar para quedar bien. ¿Qué más dice entonces que había en ellos? Dice Juan. Dice que ellos se basaban, dice, en su linaje. Abraham tenemos por padre, ¿verdad? Dice Juan, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿En qué se escudaban estas personas que venían a Juan a bautizarse, pero sin hacer ningún tipo de fruto de arrepentimiento? ¿En qué se escudaban? En su linaje. Hermanos, eso nos habla de un arrepentimiento falso. Eso es un arrepentimiento, digámoslo, superficial. Eso nos puede abrir la mente a nosotros, hermanos, y hoy en la actualidad pudiera pasar esto. Hay personas que creen que ellos no necesitan de Dios. Que creen que ellos no necesitan arrepentirse de sus pecados. Hay personas inclusive que son hijos de cristianos y no se bautizan. Inclusive, y usted y yo somos testigos de todo esto. Podemos ver muchas veces a hijos de hombres y mujeres cristianas que ellos no se les ve la urgencia o la necesidad o el dolor que produce el pecado en el corazón. ¿Y en qué se basan? Pues como quiera mi mamá y mi papá son cristianos. O mi papá es predicador. Acá va a decir, por decir un ejemplo, ¿verdad? Valeria puede decir, como quiera mi papá y mi mamá me defienden. Se escudan en sus padres. ¿Pudiera pasar esto? Sí, hermano. ¿Pudiera haber un hijo de algún hermana aquí que solamente hace las cosas pero superficialmente y no genuinamente? Sí,
Usted y yo podríamos ser uno de esos también. Por quedar bien con los hermanos, o porque soy hijo de alguien de ustedes, porque soy papá, porque soy hermano o hermana de alguien de ustedes. Hermanos, es triste cómo vemos a veces, hermanos, cristianos que piensan que porque tienen familias en la iglesia, o familias, o sus padres, o familiares predicadores, ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Y se comportan mundanamente, no les importa nada, hacen y deshacen, que al cabo no les pasa nada, nadie les va a decir nada. ¿Por qué? Porque se están escudando en su linaje. Y así estaban estos fariseos. Y sí, estaban ahí. Y así podríamos estar usted y yo. Y aquí voy a poner el ejemplo de Valeria, que le tengo mucha confianza. Y Valeria puede estar aquí los miércoles, los viernes, los domingos. Pero lo estás haciendo genuinamente por amor al Señor. Por tu corazón contrito, arrepentido, que quiere amar y alabar a Dios. O lo haces solo porque tu linaje así te lo ha marcado. Para quedar bien. Entonces, esto nos sabe, hermanos, nos invita a tomar conciencia, a no ser como estos fariseos y esta gente que venía a Juan, que sí venían y se bautizaban, sí venían y lo escuchaban, pero solo lo hacían para guardar las apariencias. Eso es un arrepentimiento, hermanos, falso, superficial. ¿Sí? Dice aquí, ahora, hermano, dice Juan, les dice a ellos, no es cosa bonita lo que le dice, ¿verdad? Porque yo creo que a cualquiera de nosotros, si nos dijeran eso, pues nos vamos, damos la media vuelta y nos vamos, hermano. Imagínense que nos lleguemos a un lugar y nos digan generación de víboras. Y generación de víboras está diciendo, como diciendo parvada de animales, ¿verdad? O sea, multitudes venían a él, pero no era nada más uno que otro. O sea, muchos estaban igual en esa misma situación. Se ponen a la par de Satanás, hermano. Recordemos que Satanás siempre es mencionado en la figura de una serpiente. Ándale, excelente imagen que usa el Señor, porque la serpiente nunca ha sido tomada entonces como un ejemplo de algo bueno, ¿no? Sino como la figura, dice usted, del pecado, ¿no? De la desobediencia también. Muy bien, hermano. Entonces, ahora, ¿cuál es la invitación que hace Juan a estas personas? No nada más les hace la crítica, hermano. No nada más los está analizando y los conoce y les dice. Algo que Juan lo caracterizaba mucho, hermano, ¿saben qué? Que él decía la verdad. ¿Por qué lo mandó a encarcelar a Herodes? Según dice ahí el mismo versículo que vimos en el versículo 19 al 20. Porque él lo acusaba, Juan le acusaba del pecado que estaba cometiendo Herodes, ¿verdad? Porque tenía la mujer de su hermano. Y había otros pecados que había hecho y Juan lo señalaba. Entonces, esta característica de Juan no es alguien como que nada más está diciendo, ay, mira, qué pecador, sino que también, hermanos, Juan el Bautista les va a hacer la invitación a hacer el cambio que realmente Dios espera. Y esa es la manifestación de un arrepentimiento genuino. ¿Cómo se manifiesta un arrepentimiento genuino? Es lo segundo que podemos ver. Haciendo frutos dignos de un arrepentimiento. Hacer, le dice, frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿cómo son esos frutos dignos que Juan el Bautista invita a que ellos y nosotros hagamos? Ahorita vamos a ver cada uno de estos frutos. Dice, por ejemplo, en el versículo 10, él les va a decir algunos ejemplos prácticos. Dice el versículo 10, la gente le preguntaba y le decía, entonces, ¿qué haremos? O sea, ya me bauticé, Juan, ya me bauticé, ahora ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? ¿Verdad? Y Juan les contestaba y les decía, el que tenga 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, también dé al que no tiene. ¿Esto de qué nos habla? A ver, hermanos, vamos a participar, así como mi hermano participó. ¿De qué nos habla este asunto, hermano? Cuando dice que hay que dar al que no tiene que comer y hay que dar al que no tiene que vestir. La generosidad. Generosidad, ¿verdad? ¿De qué nos sirve, hermanos? ¿De qué les serviría a estos hombres y a nosotros habernos bautizado, haber decidido cambiar de vida, dejar la vida antigua, si a la hora de haber una necesidad en las personas o en el pueblo, pues no somos generosos? Uno de los frutos del arrepentimiento y que son dignos es cuando nosotros somos generosos para ayudar a los demás en las necesidades que ellos tienen. Juan les dice, si
que ya se bautizaron, hay que empezar a dar. Había en aquellos tiempos, hermano, había quienes andaban casi desnudos, pero también había quienes traían doble túnica, se cubrían bien, pero había gente pobre que no tenía. Había quienes sí tenían para comer en abundancia las mejores comidas, pero había quienes quizá no tenían mucho que comer. Y cuando se hacían, llegaban con Juan y escuchaban el mensaje del arrepentimiento, hermano, toda esta gente, hermano, tenía que empezar a practicar los frutos dignos del arrepentimiento, empezar a hacer lo que Juan les dice, ¿verdad? Ahora, dice, en el versículo 11 dice, y le respondió, les dijo, bueno, ya lo vimos, versículo 12, vinieron también unos publicanos. ¿Cómo son esos frutos? Dice que vinieron unos publicanos para ser bautizados y les dijeron, maestro, ¿qué haremos? También le preguntaron, ¿qué vamos a hacer ahora que ya nos bautizamos? Los publicanos, si usted recuerda, hermano, amigo, amiga, los publicanos eran hombres que eran judíos también, pero que habían sido puestos por los romanos para cobrarle los impuestos a los mismos judíos. Acuérdense que los judíos ya estaban viviendo bajo el gobierno de los romanos, bajo el yugo de los romanos. Entonces ellos pagaban impuestos a Roma. Entonces, un publicano lo escogían de entre el mismo pueblo judío y este hombre les cobraba los impuestos. Pero ¿sabe qué pasaba con un publicano? Un publicano abusaba. Porque no nada más exigía al pueblo lo que Roma le exigía al pueblo, sino además también él quería para él. Y el publicano abusaba y les exigía de más, les pedía de más, les robaba, los obligaba. Además de esto, un judío, hermano, fíjese bien, un publicano era muy mal visto por el pueblo judío. Tanto así que un publicano era comparado a una prostituta. Por eso cuando el Señor Jesucristo más adelante, los sacerdotes lo vieron comer con un publicano, dijeron, mira, este con los pecadores come. Porque era clasificado algo muy pecaminoso, lo tenían considerado muy mal visto, un publicano, lo veían mal. Entonces venían los publicanos, se bautizaban y decían, ¿qué vamos a hacer ahora, verdad? Ya no bautizamos. Y le dice Juan en el versículo 13, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Esto qué nos indica, hermanos? ¿Qué tipo de valor, qué tipo de virtud es esta? Honestidad. Honestidad. Justicia. Honradez, dijo el hermano. Honradez, muy bien. Honestidad, honradez, integridad, también podría ser. Hermano, estos publicanos, al final de cuentas, ellos estaban haciendo un trabajo, ¿cierto? Y esto nos habla la idea, hermano, nos invita a nosotros ahora al análisis de que nosotros también tenemos que actuar así. Nosotros tenemos un trabajo, tenemos un puesto, usted quizá tiene un puesto importante, es supervisor, o a lo mejor es gerente, o el puesto que usted tenga. Usted puede ser inclusive barrendero y usted tiene acceso a lugares donde usted puede faltar a su integridad. Usted puede fallar a la honestidad. ¿Sí o no, hermano? Y cada uno de nosotros siempre estamos expuestos a errar, a pecar. Y entonces le dice Juan, bueno, ¿ustedes qué van a hacer ahora que se han bautizado? Le dice, no exijan más de lo que os está ordenado, hay que ser justos. Hagan lo que les corresponde, pero no se aprovechen de la gente. Tenían que empezar a hacer cambios. ¿De quiénes se dividían los publicanos? Haberse bautizado y haberse arrepentido y haber escuchado el mensaje de Juan, si después iban a andar otra vez abusando del pueblo. De nada les iba a servir ese bautismo. Muy bien, entonces, hermanos, también vienen otros después, dice el versículo siguiente, versículo 14, dice, también le preguntaron unos soldados, fíjense, unos soldados, vinieron a Juan, le preguntaron diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis
y contentados con vuestro salario. Hermanos, a los soldados les dice también otros actos, ¿verdad? Con los que ellos deberían de actuar. Ellos tenían una cierta autoridad porque eran soldados, quizás eran soldados que habían sido impuestos por los romanos para quizás mantener el orden o cuidar ahí, ¿verdad? Como policías, podríamos decirlo. Pero ¿qué estaban haciendo estos soldados? Estaban usando el poder que tenían para extorsionar a la gente, al pueblo. Estaban usando este poder que tenían para exigirle al pueblo que el pueblo les diera lo que ellos querían. Y usa una palabra ahí, ¿verdad? También dice, ni calumniéis, es decir, que hacían, ¿cómo se llama esa palabra? Si no se me va. Como calumniar a alguien, decirle, usar una información en contra para extorsionarlo, ¿sí me entiendes? ¿Cómo se le llamaría? Sí, o sea, como cuando alguien tiene una información y la usa para robarte, ¿verdad? Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Y además, también, hermanos, lo hacían, hermanos, ellos exigiendo. O sea, las palabras que se usan ahí, todo parece indicar que ellos usaban su poder, pero a la fuerza. Sería cohecho, digo, la palabra que busca sería el cohecho. Practicaban el cohecho. Ajá, muy bien, hermanos. Entonces, hermanos, veamos estos pecados, ¿verdad? Que menciona la gente, lo que estaba pasando. ¿Y cuál nos da esos ejemplos, ¿verdad? De estas personas aquí? Dice, estén contentos con vuestro salario, hermanos. Aplicándolo a nosotros, hermanos. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo al presente, estamos siendo tentados para hacer lo mismo que el mundo hace. He visto muchos cristianos que también, hermanos, hagan cosas malas. He visto cristianos, hermanos, también cayendo en lo que el mundo hace, en los fraudes del mundo. He oído cristianos, hermanos, decir cosas que digo, pues sí, o sea, se impresiona uno. Hermanos, ¿cómo podríamos nosotros tener que caer en esto? Que a lo mejor por la situación económica que se vive, nosotros empecemos a robar. Empecemos a sustraer de la caja donde usted trabaja, de la tienda o del restaurante. Está la tentación ahí. O alguien que tenga un puesto, empezar a usar ese puesto para ahora sí que obtener ganancias deshonestas. ¿Verdad? Y esto, hermanos, es triste. Lastimosamente es triste. Esto nos habla, hermanos, de que este tipo de arrepentimiento, que es un arrepentimiento, digámoslo, falso o superficial o nada más por encimita, hermano, no nos va a llevar a nada, nos va a dejar donde mismo. Sin embargo, Juan nos habla de un arrepentimiento que es distinto, un arrepentimiento que no es nada más un dolor en el corazón, sino es un arrepentimiento que se muestra a través de las obras. Dice ahí, ¿verdad? Hacer pues. Y hermanos, el Señor Jesucristo también usó esta misma metáfora, usó la metáfora del árbol. Dice ahí en Lucas, en capítulo 6, versículo 43, pero también lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 15. Me gusta más la de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 15. Miren cómo el Señor Jesucristo usa esta metáfora del árbol que da ciertos frutos. Dice Mateo 7, 15. Dice la palabra, guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, esta metáfora de un árbol la usó el Señor y dice, tengan cuidado, dice, van a venir personas falsas, pero ustedes se van a dar cuenta cómo identificar a una persona falsa. Y en este caso él dice a un profeta falso, un maestro falso. ¿Cómo dice? A través ¿de qué, hermanas? De sus frutos. ¿Y eso qué nos indica, hermanos? Sus actos, ¿verdad? O sea que no puede ser yo, por ejemplo, ¿cómo puedo ser clasificado como un falso maestro o una falsa persona? Es profesar una fe, pero allá afuera estar viviendo como el mundo vive, estar viviendo en total desacuerdo a la fe que profeso. Sería una falsedad, ¿verdad? La gente me va a identificar afuera y que yo aquí vengo y predico, pero allá afuera ando haciendo otras cosas. Usted y yo, ¿cómo estamos viviendo, hermanos? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida cristiana? Estamos viviendo con esa mentalidad de que ya nos hemos arrepentido y que estamos haciendo esos cambios constantes en nuestra vida. ¿O nos estamos dejando llevar también por el mundo, viviendo como el mundo vive, verdad? Y luego venimos aquí, adoramos a Dios y somos cristianos y vamos a ir al cielo, hermano. Pero allá afuera estamos viviendo perdidamente. Estamos fumando, estamos tomando, estamos bebiendo, estamos haciendo toda clase de pecados. Estamos cayendo también en estos pecados que menciona Juan. No se puede, ¿verdad? Dice el Señor. Por sus frutos se va a conocer, hermano. Una persona que dice ser cristiana no puede ser una persona que a la hora de hablar hable cosas malas. Dice el Señor aquí, ¿verdad? También dice Juan en Lucas, capítulo 6, versículo 45, lo mismo que decía, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando ustedes escuchan y yo escuchamos a una persona hablar, hermanos, ahí nos damos cuenta qué es lo que tiene esa persona dentro de sí. Cuando empezamos a escuchar a una hermana o a un hermano hablar mal de otro hermano o hermana, ya estamos dándonos cuenta qué tipo de persona es. Sin que nos lo diga alguien más, ya no lo estamos dando cuenta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo delata? Su fruto. ¿Y cuál es ese fruto? En primer lugar, por lo que habla, como lo habla. Cuando un predicador se para aquí y empezamos a echarle al que nos cae mal, ahí estamos dando a entender qué es lo que traemos en nuestro corazón. Y ahí damos a entender nuestros frutos. Por eso tenemos que aprender, ¿verdad? Esta enseñanza del Señor de que tengamos cuidado, ¿verdad? Para tener cuidado de estas personas, pero también para no ser una de ellas. No convertirnos en esos árboles que aparentan ser árboles buenos, pero que sus frutos son malos. Hermanos, esa es la enseñanza aquí, ¿verdad? Entonces, ahora, Juan le va a decir a estas personas que se están arrepintiendo y que se están bautizando, les va a decir esta misma metáfora ahí en Lucas capítulo 3, les dice ahí esta parte, y es la parte final que quiero ver con ustedes. Dice ahí el versículo 9, dice, capítulo 3, versículo 9 de Lucas, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para empezar, esta frase de que ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles era una frase que comúnmente los judíos usaban. Era una frase muy común entre ellos. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y lo usaban más comúnmente los sacerdotes, para dar a entender que Dios la paciencia de Dios se iba a acabar en algún momento y que la justicia de Dios vendría sobre aquellos que no se arrepienten. Y Juan les devuelve esta misma frase a estos fariseos, a estos sacerdotes y a toda esa gente que era falsa, ¿verdad? Y le dice, ya el hacha está puesta. ¿Qué significa esto, hermano?
que hay un límite, que el Señor tarde o temprano nos va a reprender, nos va a disciplinar. Y en pocas palabras también está diciendo el destino que le espera a toda aquella persona que no se arrepiente sinceramente. ¿Cuál es? Dice, todo árbol será porque no da buen fruto, será cortado y será echado ¿dónde? En el fuego. ¿Y eso no sabe, hermano? Del castigo eterno. Entonces, hermano, la invitación para nosotros, hermanos, es a no tener un arrepentimiento superficial, un arrepentimiento falso. Que no se quede solamente en un remordimiento cuando hacemos cosas malas, sino que ese remordimiento, esa tristeza o ese dolor nos lleve a la acción, a un verdadero arrepentimiento, y que ese arrepentimiento se empiece a ver a través de nuestros actos. Hermanos, es increíble a veces cómo nosotros nos pedimos perdón después de habernos ofendido, pero ya no nos volvemos a hablar. Imagínense, hermano Manuel, que usted y yo nos peleamos, nos discutimos, pero después nos pedimos perdón. Y ya nos pedimos perdón. ¿Cuál es el acto que Dios espera entre nosotros que ya nos pedimos perdón? ¿Cuál, hermano? Hermana Gina, ¿cuál sería el acto? Mejor todavía, mejores amigos, ¿verdad? A lo mejor antes éramos medios amigos, ahora mejores hermanos y amigos. ¿Y dónde está? ¿Y cuál sería ese fruto del arrepentimiento, hermano? Que yo y usted ahora volvamos a tener esa relación y aún más. Pero ¿qué pasa si ya nos arrepentimos y ya nos pedimos perdón? Pero sí, te perdoné, pero tú por tu lado mejor y yo por el mío. Entonces ese arrepentimiento real, ¿fue sincero, hermano? ¿Fue genuino? Ese arrepentimiento fue superficial. Propio de la generación de víboras. Exactamente, solamente para guardar las apariencias. Para que la gente ya no diga nada, o para que no se vea como que no estamos en disgusto. Pero delante de Dios, hermano, si no hay un cambio, si el pueblo no empieza a ver que Manuel y yo nos estamos ahora llevando como hermanos y ya nos estamos abrazando y ya nos estamos visitando, entonces el pueblo va a decir, estos no se han arrepentido de verdad. O el pueblo va a decir, mira, estos hermanos de verdad se arrepintieron. Entonces, mis hermanos. Fíjate, Víctor, que es bien interesante lo que el Señor, o sea, la profecía de Isaías 40, Ajá. Cómo se cumple en Juan y cómo se manifiesta el arrepentimiento. En el verso 4 dice, preparar el camino del Señor. A eso vino Juan, a preparar el camino del Señor, a enderezar las sendas. Ahora, ¿cómo se iba a preparar el camino del Señor y cómo iba a enderezarse las sendas? Con arrepentimiento. ¿Y cómo ilustra Juan el arrepentimiento? Primero, que todo valle se rellenará. O sea, lo que es bajo se va a rellenar, lo que es alto se va a bajar, para que los caminos que son torcidos se enderecen y los caminos ásperos serán allanados. Es decir, iba a ser parejo. Lo que iba a venir a establecer es un lineamiento para cuando el Señor viniera, encontrar un camino preparado para la salvación en Cristo Jesús. Entonces, es interesante esa parte. Y la otra parte que yo quisiera subrayar es lo que Juan les dice, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir, el Señor no quiere multitudes, hermano, porque Él puede levantar de las piedras hijos, pero Él quiere gente realmente arrepentida. Claro. Realmente arrepentida. Sincera. Que realmente lo que hagamos, lo hagamos por amor a Dios, por ese temor reverente a Dios, ¿verdad? Y no solamente como lo hacían ellos. Pero bueno, algo que me llama la atención también, que quisiera seguir mencionando si tiempo nos lo da, y usted me lo permite, hermanos, es que una de las cosas que se debe ver en el arrepentimiento, hermanos, es lo que yo veo en Zaqueo, en Lucas 19. En Lucas 19:8 dice que Zaqueo, una vez que fue, dice ahí en el versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pero el versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mi bien doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿cuántas veces más?
cuadruplicado, hermano. Si yo ofendí a mi esposa, yo me peleé con mi esposa, o vamos a decirlo así, yo ofendí a mi esposa, vengo y le pido perdón. ¿Qué es lo que Dios espera ver de mí? ¿Y qué esperaría ella de mí? Que yo sea mejor, que haga un cambio en mi vida. Pero si yo la ofendí, y por ejemplo, vamos a decirlo así, una ofensa podría ser hablarle feo delante de usted, hablarle feo en privado o hablarle feo delante de la gente o dejarla en evidencia delante de la gente, dejarla en mal vista, una ofensa. Y yo vengo después y digo, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué, perdóname, me equivoqué, ya no lo hago. No me di mis palabras. Pero la siguiente ocasión que estamos otra vez reunidos, otra vez yo vuelvo a dijera de mi tierra, a zarear a mi mujer. ¿Qué quiere decir esto? Es dejarla en mal delante de los hermanos, de la gente. Realmente ella va a decir, este hombre sí se arrepintió. No estoy arrepentido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quizá ella va a empezar a ver el cambio en mí. ¿Sabes qué? Mira, no quise decir eso allá, pero necesito hablar contigo. Mira, tengo que decirte esto. Pero ¿verdad? Sin dejarla mal vista. O viceversa, también la mujer al hombre, ¿verdad? A lo mejor el hermano, la hermana quiere decir algo y lo anda dejando en mal al hermano, ¿verdad? Entonces, hermanos, Zaqueo dice, Señor, si yo le ofendí a alguien, se lo regreso cuadruplicado. ¿Qué significa esto, hermano? Que cuando nosotros nos perdonamos los unos a otros, debe de haber una restitución de las cosas. Volver otra vez a tratarnos bien y a ser mejores todavía. Regresar un cuádruple el amor, el buen trato, la amabilidad. Y es que no habla de cualquier fruto, hermano. Habla frutos dignos. La palabra digno en el griego da la idea de algo que es del mismo peso o del mismo valor. Bien. Entonces, yo para arrepentirme, yo tengo que considerar mi falta. Claro. Tengo que valorar mi falta. No de acuerdo a lo que yo consigo, sino el daño que le hice a la otra persona. Porque eso no lo hice adrede o no lo hice con esa intención. Claro que si ofendiste, tenías la intención de ofender. Bueno, con esa misma intención con la que ofendiste, es la misma intención que debes de tener para establecer la restitución. Amén, hermanos. Así es. Muy bien, hermano, gracias. Muy bien, hermano, pues, ¿alguien más tiene algo que aportar a este tema de lo que hemos estado viendo del arrepentimiento, hermanos? ¿Es válido, hermanos? Si alguien quiere comentar algo adicional. Solamente, hermano, la disposición como quiera que mostraron estos hombres, porque tanto unos como otros dijeron, ¿qué haremos? Entonces tenían la disposición de realmente cambiar. Muy bien. ¿Qué haremos? Es una gran pregunta que nosotros debemos hacernos siempre, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora que ya somos cristianos? Y bueno, hablando del tema del arrepentimiento, pues hay mucho que cambiar, hermanos, que tenemos que cambiar. Y Pablo habló también, Víctor, en 2 Corintios capítulo 7, casi todo el capítulo, que cuando les dice a los corintios que le da gracias a Dios de que fueron contristados para arrepentimiento, ¿verdad? Pues, pero que fue un arrepentimiento según Dios. O sea, ¿cómo es el arrepentimiento según Dios? Es que es inspirado por la palabra de Dios. Porque hay tristeza según el mundo. Claro. Hay arrepentimiento según el mundo, que es solamente tristeza, vergüenza por haber hecho algo malo, pero que no está impulsado por la palabra de Dios. Así es. Y bueno, podríamos seguir dando más, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el arrepentimiento que tuvo Judas, si no, Judas tuvo un cierto tipo de arrepentimiento que es ese que usted habla, ¿no? Un dolor, sintió, digamos, un dolor, un remordimiento, pero no fue el arrepentimiento que se esperaba, el cual esperaba un cambio, como sí lo hizo Pedro, ¿verdad, hermanos? Historias que ustedes ya conocen. Hermanos, muchas gracias por su atención. Deseo que podamos llevarnos a casa la enseñanza y que, pues, tanto yo como ustedes podamos seguir mejorando nuestras vidas ante Dios. Dios bendiga, hermano.